Este será el segundo estadio de béisbol más grande de Nicaragua y se espera que los trabajos en su construcción concluyan en noviembre de 2023. El nuevo estadio de los Leones de León será una muestra de cómo la estructura moderna se combina con la belleza arquitectónica, dando realce a la primera capital de la revolución. Tras un costo de casi $30 millones, el nuevo estadio contempla el campo de béisbol, estacionamientos y asientos para 6.600 espectadores, con la posibilidad de ampliar el aforo a 10.000 aficionados. El edificio principal de 4 niveles, el jardín izquierdo y el jardín derecho, conformarán al nuevo escenario, que además cumplirá con las exigencias de la MLB. En los últimos días, la máxima obra venezolana ha avanzado a pasos agigantados, y está previsto que el nuevo estadio La Rinconada sea entregado por autoridades gubernamentales a principios de 2023. La nueva joya beisbolística de Sudamérica contará con una capacidad máxima de 45.000 espectadores, además de características y dimensiones inéditas en el béisbol sudamericano. Este será un recinto moderno y vanguardista, que comunicará en su arquitectura un carácter acogedor, y estará influenciado al detalle por los bellos paisajes de la ciudad de Caracas. Este proyecto, anunciado en 2020 por el gobierno de Yucatán, busca construir un estadio sin precedentes en México y con características únicas, pero aún tiene muchos detalles por definir. Dependiendo de la ocasión, la flexibilidad arquitectónica de este estadio le permitirá pasar de los 23.000 asientos en partidos de béisbol a 27.000 para partidos de fútbol. Lamentablemente, las quejas de la ciudadanía, las dudas y la opacidad que rodean al primer estadio sostenible de México son trabas a la hora de progresar como proyecto, y según los allegados al terreno elegido, hay toda una cadena de impactos negativos que esta obra traería. Pese a que el proyecto sigue en pie, el personal del Ayuntamiento de Mérida informó que la empresa promotora aún no realiza alguna gestión de permisos municipales para la construcción de esta novedosa infraestructura deportiva. Panamá es un país con una alta tradición hacia el béisbol, por lo cual cuenta con grandes estadios, proyectos y obras ejecutándose en la actualidad. Lamentablemente, 7 estadios del país que están siendo reformados o reconstruidos están sumergidos en un limbo burocrático, y todos tienen más de 4 años sin terminarse. En la ciudad de Colón, las obras del nuevo estadio Roberto Mariano Gula deben ser terminadas para el mes de diciembre del 2023. La nueva casa del béisbol colonense tendrá una capacidad para 5.000 fanáticos, locales comerciales, sistema interactivo de luces LED, palcos y dormitorios. En la ciudad de Masaya, los trabajos de reconstrucción del estadio Roberto Clemente avanzan de acuerdo a lo estipulado. La capacidad del recinto será el doble de la que tuvo, pasando de 2.000 a más de 4.000 aficionados. La infraestructura será moderna, con 3 niveles, equipados con áreas para restaurantes y cafeterías, salón de la fama, servicios sanitarios, bodegas, oficinas administrativas, palcos, sectores VIP y sectores recreativos. En 2021, se anunció oficialmente la edificación de un nuevo estadio de béisbol en la capital nayarita de Tepic. Pasaron 13 años desde que se derrumbó el viejo estadio de béisbol, y renace un nuevo plan, ya que se construirá uno nuevo, con recursos federales y un aforo para 8.000 espectadores. El gobernador de Nayarit anunció recientemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó el presupuesto para edificar el recinto. Este contará con 8 zonas: el estadio, una plaza, el ingreso a servicios, una fuente, un talud bleacher para 3.000 personas, estacionamientos y la gradería principal para 5.000 personas cómodamente sentadas. La obra del estadio 20 de enero lleva más de un mes paralizada, ya que el dinero previsto inicialmente para los trabajos no alcanzaron. Aún así, se llegó a terminar en un 100% el primer nivel de la tribuna. El escenario de Sincelejo y Casa de los Toros de Sincelejo tiene un aforo proyectado para 7.500 espectadores. Tras una inversión de $8 millones, se llevan a cabo las obras en el nuevo Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré. El emblemático escenario contará con un aforo para casi 5.000 espectadores, sistema de luminarias tipo LED, luces para interacción durante el juego y servicios con modernas instalaciones. Recientemente, han entregado la primera fase de remodelación a la que fue sometido el máximo escenario beisbolístico de Panamá, el Estadio Nacional Rod Carrero. En las graderías se instalaron unas 10.000 butacas nuevas, inspiradas en los colores de la bandera panameña, y se repararon unas 3.100 butacas existentes. Lo que sigue es la segunda etapa, que incluye el cambio del techo y adecuar los estacionamientos, entre otros trabajos.
El Estadio Juan Demóstenes Arosemena es un escenario emblemático de la ciudad de Panamá y altamente significativo para el béisbol panameño, pero las obras de su remodelación estuvieron paralizadas desde junio de 2019 hasta marzo de 2021. En la actualidad las obras avanzan y el coloso inaugurado en 1938 tendrá una nueva capacidad para unas 7.500 personas, con grama natural y con las medidas reglamentarias para que se puedan realizar torneos internacionales. La obra deberá estar lista a más tardar para principios de 2023. En República Dominicana, desde hace varios años que se baraja la posibilidad y el deseo de un nuevo estadio nacional para el béisbol dominicano y para el equipo de los Leones del Escogido. Se han presentado y anunciado en vano varios proyectos buscando la construcción del ansiado parque de pelota. La idea del nuevo estadio fue perdiendo fuerzas en el tiempo, pero lo cierto es que el Estadio Quisqueya ya cumplió su ciclo y no soporta más remodelaciones. Aún así, parece difícil o muy lejana la ejecución de la obra, sumado a que en la actualidad, un nuevo parque no es prioridad para el gobierno.